Hoy prendemos la chispa roja con Eire, o Ariana, que es la presidenta de Organización de Rebelión Feminista. Entonces, nada, cuéntanos, es una organización que está en distintas zonas de España. Entonces, cuéntanos un poco, Eire, cómo nació este activismo y si llevas mucho siendo presidenta, militando en esta organización. Pues la verdad es que yo como activista me inicié bastante prontito, ya ves, soy bastante joven. Y yo empecé porque tengo una madre bastante cañera en este sentido. Ella también ha participado en muchísimos movimientos de este estilo y a mí siempre me enseñó a pelear por lo que yo creía justo. Entonces, un día simplemente empecé a hacer activismo por redes sociales y este activismo me llevó a conocer a más gente y nos llevó pues a organizarnos conjuntamente porque veíamos ciertas cosas que no nos parecía bien o que nos parecían escasas, sobre todo en torno al movimiento feminista, que es desde donde yo empecé, con un feminismo muy liberal por aquel entonces, pero que gracias a Dios ha evolucionado a algo mejor. Y poco a poco lo que fuimos fue organizándonos, fue creando un discurso común y al final acabamos decidiendo crear esta asociación. La fundamos entre mis compañeras y yo, fuimos unas 10 personas en un inicio y ahora pues somos más de 20 personas, más de 20 mujeres más bien, que estamos ahí pues día a día peleando con estas cosillas y llevamos ya casi 4 años, que dentro de poco me tocan elecciones a ver si vuelvo a salir de presi o no. Y como asociación llevamos 4 años, pero realmente en nuestro activismo desde Rebelión Feminista llevamos unos 6 o 7 por ahí, no te sé decir la fecha exacta ahora mismo, pero sí, empezamos hace ya bastante tiempo. Lo único que eso, al principio era muy informal y al final decidimos hacerlo mucho más formal, mucho más útil al final, porque si no te organizas no llega a nada. Muy bien, vale. Ya nos has contado un poco cómo y cuándo nace vuestra organización. Entonces, pues cuéntanos un poco dónde trabajáis mayoritariamente y qué objetivos tenéis en general, ¿no? O si quieres nombrarlos a más corto plazo, más largo plazo, como quieras. Vale, pues nosotras, como bien dijiste tú, estamos en varios puntos de España. Principalmente nuestros grupos mayoritarios, por así decirlo, las células más grandes son en León, que es en la que yo estoy, en la que yo milito principalmente, y luego pues en Cartagena y Murcia y próximamente en Zaragoza, que es donde hemos conseguido tener bastantes compañeras que puedan organizarse de forma más concreta. Nuestras principales actividades, por así decirlo, pues son el acompañamiento a víctimas de violencia machista de todo tipo, tanto en temas de violencia sexual como también en violencia de género más conocida. También hacemos ayuda a víctimas de violencia sexual fuera de la violencia machista, como puede ser la violencia sexual a menores. Y también hacemos algunas terapias, no somos profesionales, no lo puedo llamar terapias, pero a veces sí que nos reunimos bastantes víctimas de violencia de género y hablamos de nuestros casos como un grupo de apoyo, más que una terapia. Que eso también pues es bastante necesario. Y aparte de esto, pues realizamos charlas en distintos puntos de carácter público, como por ejemplo en León, en el Museo de Arte Contemporáneo, que suele ser quien nos cede el espacio, y también en los centros educativos, aunque no nos suelen dejar dar charlas porque somos muy jovencitas, pero donde sí nos dejan, la verdad es que hemos salido muy contentas. Qué guay. Y en general, en un futuro sí que nos gustaría realizar un proyecto que es
con lo que nace realmente la asociación, con este proyecto, que es que siempre hemos deseado crear una red de casas de acogida para víctimas de violencia machista en toda España, que si bien no esté sujeta a los deseos del gobierno, por así decirlo, de turno, que ha sido siempre el problema de las distintas casas de acogida que ya existen, sí esté sujeta a personas implicadas en esta lucha e implicadas en ayudar a víctimas. Pero claro, esto ya es a un futuro, que todavía somos muy pequeñitas. Vale, bueno, pero es muy buen objetivo, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues mira, he visto que en vuestra página tenéis varios artículos sobre la mujer y lucha de clases, bastante interesantes, donde pues se pueden sacar muchas veces como conclusión que el feminismo y el marxismo no son ideologías contrapuestas. ¿Tú podrías desarrollar un poco toda esta cuestión del feminismo ligado al marxismo? La que mejor explica esto es mi compañera Rosa María, que tenéis varios artículos suyos en la página web, que hablan precisamente de cómo interseccionan tanto el marxismo como el feminismo. Pero la forma más sencilla de explicarlo es que es imposible pensar en una lucha de clases que sea realmente útil sin contar con los grupos oprimidos dentro de la lucha de clases. Es decir, sí, todas las personas que pertenecemos a la clase obrera somos oprimidas por ser clase obrera, pero luego las mujeres sufrimos machismo, luego las personas racializadas sufren racismo, y así pues podría estar aquí hasta el infinito. Una lucha de clases que no piense en cómo afecta el racismo a sus compas racializadas no va a liberar, por lo tanto, a las personas racializadas, y entonces no va a ser un lugar seguro para estas personas y no se van a sentir a gusto y no van a luchar de la mano del resto de la clase trabajadora. Como es bastante lógico, si no te sientes a gusto, no sientes que sea un lugar seguro para ti. Y esto ocurre igual con las mujeres, pasa muchas veces, lamentablemente, en algunos grupos de lucha de clases, que el tema de la mujer queda muy relegado a un segundo plano, cuando realmente sin las mujeres mucha de la teoría marxista ni siquiera existiría. Y precisamente ese es el tema. Si queremos liberar a toda la clase trabajadora, primero necesitamos formar a esa clase trabajadora en quitarse ciertas imposiciones por parte del capitalismo, que al final son las opresiones hacia las mujeres, hacia las personas racializadas, LGTBI, etc. Creo que lo he dicho todo. Sí, yo estoy muy de acuerdo cuando dices que la mujer está doblemente oprimida. Primero por ser trabajadora y segundo por ser mujer, por supuesto. Y estoy muy de acuerdo con esto que planteas de que si queremos ser una clase obrera unida, pues tenemos que estas diferencias, estas discriminaciones entre hombres y mujeres, pues se tienen que unificar para que seamos una clase obrera mucho más fuerte, eso por supuesto. Muy bien, pues mira, he visto que recientemente habéis estado denunciando la mal llamada gestación subrogada, que bueno, hay bastante polémica alrededor de ese tema. Entonces, ¿podríais explicar en qué consiste esta práctica y qué problemas tiene? Sí, por supuesto. Lo primero que tengo que decir es que tenemos varios artículos en que pueden acudir a ellos como bibliografía si así lo desean. También decir que esta campaña nace de la mano de mis compañeras Teresa y Artizar, que no me puedo quedar sin nombrarlas, que al final han sido ellas las que se han comido todo el trabajazo para poder denunciar esto. Y es que la problemática más grande de la gestación subrogada o de la trata reproductiva, como solemos utilizar nosotras, es que no hay una opción altruista a esta práctica. Nadie va a gestar altruistamente por otra persona. Y si lo hiciera, sería más bien familia de esa persona. Pero la realidad es que en los países en los que existe la legalidad
para la práctica altruista no se suele realizar de esta forma, sino que se acude a países donde se hace la trata reproductiva de forma económica, países en los que hay granjas de mujeres que son utilizadas como incubadoras y que están en situaciones de pobreza extrema, ganando alrededor de un 0,9% de las ganancias que se sacan, de los beneficios que se sacan de la trata reproductiva, y que al final lo que genera es un círculo vicioso. Si esa mujer ni siquiera está ganando nada por esa explotación, lo que genera es más vulnerabilidad económica, y es que vuelva a necesitar volver a vender su útero para poder, bueno, alquilar su útero para poder seguir alimentándose ella y el resto de su familia probablemente. Para que nos hagamos una idea, los países en los que la trata reproductiva es más solicitada son países mal llamados tercermundistas, que los derechos de las mujeres prácticamente no existen. Son países en los que los derechos humanos siquiera en muchos casos no existen. Y precisamente este es el principal motivo por el cual la trata reproductiva nunca va a ser una petición del colectivo LGTBI, pero también es que ser padre no es un derecho, es un deseo. El único derecho que existe alrededor de la familia es el de los menores a tener padres o madres. Y ese derecho siempre tiene que ser recogido en torno a los derechos humanos. Y ya hay suficientes menores en centros como orfanatos que necesitan familias que les quieran, familias que puedan hacerse cargo de sus necesidades, como para andar teniendo caprichos y alquilando mujeres solamente porque prefieres que tu hijo tenga tus genes, que es el único motivo por el que acudes a la gestación subrogada. Sí es cierto que las leyes actuales de adopción en España son una absoluta aberración, más en torno al colectivo LGTBI, y no solo al colectivo LGTBI, sino también a otros colectivos vulnerables como pueden ser las mujeres discas, que en muchos casos no se nos permite adoptar por ser discapacitadas. Y precisamente eso es lo que hay que luchar para cambiar. Esa es los verdaderos derechos de familia que deberían de luchar todo el colectivo LGTB, y es por lo que nosotras luchamos que realmente debe ser, que es unas leyes justas con todos los seres humanos de España al final. Muy bien. Vale, pues sí, es un tema bastante sensible, por así decirlo, y más ahora que está cobrando algo de protagonismo en nuestra opinión pública. Pero sí, desde luego estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Y ya yendo a la situación actual, a toda esta situación del confinamiento y de la pandemia, ¿vosotras creéis que esta situación del confinamiento ha hecho que empeore la situación de la mujer? Hombre, los datos están ahí. La triple jornada, que lo han llamado muchas expertas, es una cosa totalmente real. Las mujeres no solamente han seguido teletrabajando, sino que también han tenido que encargarse tanto de los menores de la casa, como de las personas vulnerables en la casa, como de las labores domésticas que hubiera que hacer. Ya antes de la pandemia teníamos las labores domésticas 2 horas más que nuestros compañeros masculinos, pero es que durante la pandemia, con la excusa de que estábamos en casa, esto, en lugar de mejorar, que hubiera sido lo lógico, que al estar en casa no hubiera excusas para que ellos no realizaran sus tareas, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es que se nos ha cargado a nosotras con más trabajos del que teníamos antes. Entonces, sí, el confinamiento ha sido un problema muy grande en torno a las mujeres en sus propios hogares, pero también fuera de ellos. Solo hay que pensar que la mayoría de trabajos indispensables han sido trabajos que están altamente feminizados, como son
las cajeras de los supermercados u otras profesionales de los supermercados, o las profesionales de la limpieza, que también es otro colectivo muy feminizado, y también, por supuesto, las profesionales de la salud, que se han jugado todas estas su vida por nosotras para que nosotras pudiéramos seguir teniendo acceso a las cuestiones básicas para nuestra subsistencia. Entonces sí, claro que se ha generado una vulnerabilidad añadida a la que ya veníamos comiéndonos las mujeres desde hace muchísimo tiempo, y que lamentablemente lo único que ha generado es que nosotras nos veamos aún más sobrepasadas que antes. Y no solo eso, durante el tiempo de cuarentena, las cifras decían que se habían detenido a más de 8.000 hombres por violencia de género solamente en España. Esas cifras ya nos dicen que no solamente hablamos de una vulnerabilidad social, sino también una vulnerabilidad en sentido al maltrato. Las mujeres que habían estado siendo maltratadas durante todo este tiempo, ahora durante el confinamiento no solamente sufrían maltrato durante las horas en las que su marido estaba en casa, sino durante las 24 horas, porque esa persona no iba a trabajar ni podía salir a ninguna otra cosa. Es decir, que había varias vulnerabilidades que no se han tenido en cuenta a la hora de hablar del tema del coronavirus, y que lamentablemente vamos a tener que pagar todas las mujeres. Pues sí, la verdad es que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, porque es que es verdad, los datos están ahí. O sea, solo hay que ver en trabajo doméstico lo que se hace, hay un montón de estudios. Y desde luego me ha gustado mucho cómo lo has hecho por por todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, y las mujeres que ya padecían o que estaban en una situación de violencia de género y que se ha agravado. Entonces, sí, desde luego esta pandemia ha puesto de relieve, pues ha agudizado unas condiciones que ya sabíamos que existían, pero que se estaban incluso ya, pues, por algunos discursos como que ha quedado superado, ¿no? Como que la mujer ya ha alcanzado todas sus aspiraciones, y no me parece que haya sido una vuelta atrás, ni haya sido un empeoramiento, sino que se ha visibilizado, aunque por los medios no se hable mucho, pero vamos que así como vosotras, hay otro montón de organizaciones feministas que también están denunciando esta situación, ¿no? Que el coronavirus ha puesto muy, muy claramente la desigualdad que viven las mujeres. Vale, pues muy bien. Y respecto a las actividades que realizáis en general, he visto que está la participación en el movimiento asambleario. Cuéntanos quiénes formáis parte de este movimiento o cómo funciona. Nosotras ya de por sí nuestra organización es completamente horizontal, es decir, todas las decisiones se toman de forma horizontal, en asambleas online, obviamente, porque no somos todas del mismo lugar, como te decía antes, pero aparte de eso, en los puntos de España donde tenemos grupos suficientemente grandes, sí que participamos, pues, por ejemplo, en la organización del 8M, hay algunas que están estudiando todavía, participan en las asambleas estudiantiles y en la organización de manifestaciones en entornos estudiantiles. También a veces se participan en cosas de sindicatos, que no me salía la palabra. Y en general, nosotras intentamos que nuestra organización siempre abarque en todo lo posible que afecte a todas las mujeres que estamos en esta organización al final. Entonces, nosotras intentamos participar al máximo posible en estas asambleas que se hacen. El problema es que muchas veces nos encontramos barreras, ya sean barreras sociales o ya sean barreras físicas. Por ejemplo, muchas organizaciones del 8M no son accesibles para las personas con movilidad reducida o para las personas con alguna discapacidad sensorial como yo, que soy sorda de un oído.
Y eso crea que muchas veces no podamos asistir a estas asambleas precisamente por esta problemática. Y no solo eso, hay otras asambleas del 8M que no son transinclusivas y que por lo tanto mis compas trans no se sienten a gusto a la hora de acudir. Entonces, no es solo que nosotras participemos en el movimiento asambleario, sino que también intentamos cambiarlo desde sus cimientos en el sentido de eliminar del mismo todas las barreras que se le pone a los grupos vulnerables dentro de lo que es ser mujer. Entonces, es un poco un trabajo de doble sentido, la verdad. Pues sí, la verdad es que estar ahí participando en las asambleas y aparte querer modificarlas para que sean más inclusivas, pues a mí me parece justo, pero sí es más trabajo. Durante el confinamiento, ¿estuvisteis participando en otras asambleas que hubo también vía online para el 8M? ¿O cómo adaptasteis también pues a adaptar todas las actividades que realizabais durante el confinamiento? Nosotras durante el confinamiento los problemas más grandes que hemos tenido ha sido que, claro, muchas de nosotras también convivimos con padecimientos psíquicos, lo que ha supuesto bastantes problemáticas a la hora de adaptarnos al confinamiento. Pero, por ejemplo, nuestras actividades, había programada una charla de mujer y discapacidad que hemos organizado nosotras en León con el Museo de Arte Contemporáneo, el MUSAC, y las adaptamos transformándolas en unas charlas online que realizamos desde la plataforma Zoom y que tenéis subidas a nuestro canal de YouTube con subtítulos para que las pueda ver cualquier persona. Y de hecho también hemos hecho lo mismo con la Semana del Orgullo, que hemos hecho un orgullo cibernético a través de Instagram, aunque también hemos subido a nuestra página web. Y ahora estamos haciendo un orgullo disca por el mes del orgullo disca, vaya, que es todo julio y que estamos haciendo también a través de directos de Instagram y que también subiremos finalmente a nuestra página web cuando terminemos. Al final nuestras actividades es fácil poderlas adaptar a lo que es el confinamiento y de hecho para muchas de nosotras resulta más cómodo por esto que te digo, porque muchos espacios no son accesibles, muchos espacios pueden ser violentos, muchos espacios al final tampoco se nos ceden. Entonces, sí que tengo que admitir que a nosotras nos ha venido mejor que se haya hecho un repunte de actividades online, porque al final no hemos sido las únicas que hemos hecho actividades vía telemática, claro, sino que ha habido mucha gente que ha hecho directos precisamente para intentar entretener a la gente que estaba recluida en su casa. Pero nosotras también lo hacemos de forma física, pero ya te digo, en tema asambleario es que ni siquiera ha habido una, por así decirlo, una notificación de que hubiera algún tipo de reunión durante toda esta cuarentena en la que nosotras pudiéramos participar. Sí que hemos hecho nuestras propias asambleas para acordar ciertas cosas que teníamos que dejar claras. Por ejemplo, la organización de todos los eventos, pues hemos tenido que quedar y hablar de ello para poder acordar cómo se iba a hacer y con quién, pero por el resto no hemos tenido mayor problema, la verdad. Pues bien, la verdad es que pues nunca viene mal aprender a hacer las actividades telemáticamente, porque realmente llegas a muchas más personas. Así que sí. Vale, y ahora sí, por último, queríamos saber, pues, cómo podemos apoyaros en vuestra lucha, ya sea, o sea, si puede ser en dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo podríamos apoyaros nosotros como organización y cómo puede apoyar una persona de a pie, por así llamarlo, en vuestra lucha también? Al final, todas las organizaciones tenemos el poder de ayudar al resto de organizaciones en tanto que les podemos dar un poquillo de visibilidad o de altavoz
para que pueda llegar otros discursos, igual que estáis haciendo precisamente ahora con este proyecto. Pero también pues viene bien que se difunda nuestro trabajo en general, porque Jobar, toda nuestra página web la creamos personas de forma completamente gratuita, no nos lucramos a través de ello y precisamente es un trabajo que nos lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y que para muchas es algo bastante duro porque tienen que compaginar trabajo, estudios y este papel de lucha contra un sistema que todavía nos sigue relegando a día de hoy. Esto por parte de las organizaciones. Luego, temas más personales, pues por supuesto, acudir a nuestras charlas, acudir a nuestras actividades, difundir nuestros artículos, difundir nuestras charlas online y también pues tenemos merchandising que se puede comprar para ayudarnos a autofinanciarnos. Y también hemos creado hace poquito el Ko-fi por si alguien quiere donarnos para seguir pudiendo mantener nuestra página web y poder mantener también los gastos de nuestras actividades, porque no hay que olvidar que aunque se nos cedan espacios, nosotras a veces traemos a personas de otras ciudades para que puedan hablar en nuestras charlas, a profesionales, activistas que saben del tema que hablan y que no son de nuestras ciudades y que necesitamos pagarles tanto el viaje como el alojamiento. Entonces, al final, esto lo conseguimos a través tanto del Ko-fi como del merchandising que hacemos nosotras mismas. Que tenemos varias artistas que son impresionantes, que son unas artistas increíbles y que nos hacen tanto camisetas, gargantillas, pulseras, un montón de cosas que a mí me fascinan, son preciosas y que Jobar no es comprar la camiseta feminista a Amancio Ortega hecha con la explotación de niñas racializadas, ¿no? Es intentar invertir en la autogestión de una asociación que está intentando ser lo mejor posible. Qué guay. Sí, nosotros también partimos de que, bueno, la autofinanciación es la base para poder mantenerse independiente y bueno, me parece súper guay el rollo del merchandising para autofinanciarse, me das una idea y todo. Así que muy bueno. Vale, pues Eire, muchísimas gracias por todo. La verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas y espero que mantengamos el contacto. Lo mismo digo, espero que podamos participar en más cositas. Claro, claro. Vale, un beso muy grande. Otro para ti.